Hola mis estimados amigos, estamos de vuelta en otra entrevista con su servidor Max Herrador, periodista y escritor. En la entrevista pasada estuvimos hablando sobre el deporte, estuvimos entrevistando a Alfa Karina Arrué, una deportista, una escaladora montañista de alto rendimiento. Ahora vamos a continuar hablando sobre deporte, pero vamos a hablar sobre el deporte, pero como un entretenimiento, no como alto rendimiento. El deporte, en el concepto contemporáneo, es un deporte, se concibe como competitivo. Ahora vamos a hablar del deporte como entretenimiento y para eso hemos invitado a Iván Carranza. Él es doctor en cirugía dental, un odontólogo, entiendo. Gracias Iván por venir. Y mucho gusto Max, de verdad se te agradece siempre apoyar en este sentido las ciclistas urbanos y el uso y la promoción de la bicicleta. Pues en este caso, así como Max nos lo menciona, nosotros como ciclistas urbanos buscamos esto, ¿verdad? Que la bicicleta en realidad no solo sea para uso recreativo, sino que también sea a uso de transporte. Entonces Ciclistas Urbanos se dedica a eso, a promover que la bicicleta se transforme en el medio de transporte tradicional en El Salvador. Ciclistas Urbanos es un movimiento, por así decirse, social, en el cual ellos promocionan el uso de la bicicleta como un entretenimiento y, como bien dice Iván, como un medio de transporte. Pero no solo eso, la bicicleta es un hábito saludable y es todo ganancia, es un hábito familiar y que el uso de la bicicleta y la promoción debería ser el deporte nacional, la bicicleta. Y principalmente apoyarnos, porque eso es lo que necesita aquí en El Salvador. Necesitamos que este tipo de actividades y este tipo de fundaciones, de asociaciones, porque somos una asociación sin fines de lucro, se reconozcan y se visibilicen. Y Ciclistas Urbanos pues sí tiene eso como a la cabeza, como uno de sus objetivos, y el objetivo general es transformar la bicicleta como el medio de transporte tradicional aquí en El Salvador, porque así como bien lo dice mi amigo Max, la bicicleta va a ayudar y va a impactar bastante en la sociedad salvadoreña y principalmente en la salud, también en la economía y por supuesto en el medio ambiente. Antes que sigamos, quiero agradecer a nuestros patrocinadores, Café Zapúa y Dobos Express, que nos ha dado su restaurante para hacer esta entrevista. Así agradecemos también a nuestro otro patrocinador, Pizza Cibareña, la mejor pizza al carbón aquí en San Salvador. Mi estimado Iván, yo recuerdo de que Ciclistas Urbanos nació hace aproximadamente 10 años. ¿verdad? Un promedio de tiempo así, Max, es cierto. 10 años y yo me alegré mucho porque estos movimientos surjan, porque la bicicleta, como tú decís, medio de transporte, ayuda tremendamente a la salud. Ustedes después de este tiempo, tienen datos, me imagino, de cómo la bicicleta puede ir disminuyendo el gasto en salud al gobierno mismo. Y es además un deporte, es una actividad familiar, da salud mental. Entonces, no me queda más que felicitarte, pues, y es bueno como periodista uno promover y apoyar a través de la comunicación movimientos tan bonitos como este. Pero cuéntame, ya después de esta introducción, ¿cómo ha evolucionado Ciclistas Urbanos desde que nació? Bueno, mira, nace Ciclistas Urbanos, y ya lo hemos mencionado, con Javier Romero y mi persona, y otros dos integrantes por ahí, Walter Canjura también, que ya no está muy cerquita de nosotros, y pues el Blader también, otra persona que fuimos los primeros 4 que salimos ese día, un 31 de enero del 2010, salimos a andar en bicicleta, y cuando empezamos con esto nosotros no creíamos que creciera tanto. Siendo resumido todo, llegamos un día a tener 1500 ciclistas en una noche. Es un récord nacional. Lastimosamente aquí, así como tú dices, a veces los datos no se registran adecuadamente, pero sabemos que es un récord nacional. Y Ciclistas Urbanos va evolucionando en ir transformando vidas, en ir convirtiendo personas que de hábitos no saludables, transformarlos a personas saludables,
y de las historias y de los datos que tenemos es muy interesante que muchas personas que han estado enfermas, crónicas, han dejado de serlo. Y la evidencia científica lo respalda en ese sentido, que se puede llegar a esto, ¿verdad? Y si lo hablamos en buen salvadoreño, sin ocupar tanto dato técnico, personas que tomaban 8 pastillas hoy solo toman 2, personas que tomaban 6 hoy toman 1, personas que tomaban 5 hoy no toman ninguna, ¿verdad? Y sus padecimientos han desaparecido. Pero también de comentar que Ciclistas Urbanos evoluciona en promover no solamente estilos de vida saludables, apoyar la economía local, en realidad, porque también buscamos cómo dinamizar economías locales, hacer recuperación de espacios ciudadanos, zonas bastante peligrosas que antes no se podían transitar, con las incursiones de los ciclistas que nosotros hacemos. De repente las alcaldías han tomado a bien revivir ciertas zonas, ¿verdad? Crear eventos para que la familia se una y comparta y asista. Y entonces Ciclistas Urbanos se va transformando, pues, o se va convirtiendo en un eje que a nivel de la cultura y a nivel de la sociedad del país está beneficiando en todos estos aspectos. Y entonces Ciclistas Urbanos se va modificando y se va transformando a esto, y nos vamos dando cuenta que nos vamos volviendo parte de todo este entramado y todo este tejido social que hay en El Salvador. Y no solo incidimos directamente en el deporte y en los estilos de vida saludables, como tú lo mencionabas, actuamos directamente con la cultura. Hoy las personas ya identifican la bicicleta como un medio de transporte en El Salvador. Y pues sin mucho preámbulo, Max, me adelanto a decir que de esto, en la evolución, tenemos ya una ley. La ley del uso y promoción de la bicicleta en El Salvador, que fue aprobada en la Asamblea Legislativa, ya casi estamos por cumplir 2 años. Y interesante, no sé si mencionamos de repente el hecho de que esta ley, parte de su engranaje jurídico, es buscar la manera de que las instituciones gubernamentales, los ministerios, las alcaldías también, tienen que ver mucho con este desarrollo de esta ley. Antes de que entremos a hablar de la ley, porque era lo que precisamente vamos a abordar esta entrevista, a grosso modo, ¿cuál es el espíritu de la ley? Bueno, el espíritu de la ley, así como tú lo mencionas y como bien lo dicen los juristas... ¿Es ley de promoción del uso de la bicicleta? Sí, ley de promoción y uso de la bicicleta. Solo para el dato. No hay problema. Mira, el espíritu de la ley es uno, sencillo, respeto al ciclista. Porque acá en El Salvador, si en algún ámbito jurídico no está tipificado tu actuar o tu desenvolvimiento y no se te reconoce como ciclista, como periodista, como odontólogo, y no hay una reglamentación como tal, aquí en El Salvador pues no nos metemos en eso mucho a ahondar, pero sí con un respaldo jurídico y esta ley ya tenés la manera de cómo exigir derechos y deberes al ciclista, y que las autoridades tienen la competencia de respaldar y proteger al ciclista, ¿verdad? Y que también, aparte de esto, la ley también nos acompaña en el hecho de promover el uso de ella para transformar a El Salvador. Ahora, ese espíritu en sí, 1, respeto al ciclista; 2, promover el uso a nivel país; y 3, que también la reglamentación de seguridad y salud ocupacional reconozca la bicicleta como un medio de transporte en tu trabajo que es seguro. Podríamos hablar en un futuro, por ejemplo, o no sé si lo contempla la ley, de que, por ejemplo, un trabajador que llegue en bicicleta pueda tener ciertos beneficios. Sí, eso se empezó a bosquejar en la ley y se ha dejado en unos artículos entre líneas, lo podríamos decir, porque también hubo cierto grado de premura en poder acompañarnos y en hacerla ver, porque necesitábamos ese impulso para que pudiera llegar. Ahora, esos incentivos que tú mencionas, Max, sí están... Porque eso es uno de los tantos que pueden haber. Exacto. Entonces, dentro de los incentivos está crear las condiciones para que los empleados la utilicen. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que el empleador tiene que crear las condiciones adecuadas para que su empleado llegue en bicicleta. ¿Cómo qué? Pues tener un espacio exclusivo, si lo decimos en inglés, una exclusa o un locker o un armario donde él puede cambiarse su ropa de la que se ha trasladado en bicicleta, y tener también un espacio para poder ducharse él, ¿verdad? Claro. Y lo lógico, tener un parqueo para bicicletas.
aparcamientos de bicicletas. Exacto. Esa es la palabra técnica, entiendo yo. Ujú. Yo he viajado, he visto en otros países, por ejemplo, carriles de bicicleta no simplemente a la par de la autopista, sino que lo que se ha venido implementando en los últimos años, sino que ya carriles muy propios de bicicleta. ¿Cómo la ley nos podría perfilar hacia un futuro de tener carriles propios de bicicleta? Y como tú decís, obviamente aquí ya tendría que entrar el Ministerio de Obras Públicas, Exacto. alcaldías. Sí, muy bien. Y la ley, ¿cómo podría influenciar en esto? Bueno, mira, en breve, así de repente y aprovechando el tiempo, en la ley se destaca esto, ¿verdad? Que para la activación y la implementación de esta ley, las competencias gubernamentales y en este caso municipales tienen que crear las condiciones para que esto se lleve a cabo. Y entonces en ese sentido se menciona la creación de ciclovías y ciclorrutas. Entonces interesante es poder diferenciar esos términos, porque cuando hablamos de una ciclorruta es una dimensión tal que en la bicicleta tú te puedes trasladar en un carril exclusivo para ciclismo o para bicicleta, que te interconecta, ¿sí?, lugares importantes, llámense ministerios, llámense centros escolares, universidades. Por ejemplo, la universidad se puede conectar con Soyapango. Exacto. O Metrocentro con Santa Tecla. Sí, y exacto. Que lleguen con carriles, que aprovechen otros espacios que ahí están latentes en la ciudad, ¿no? Exacto. Ahora, nuestro sentido en esa parte del espíritu de la ley es poder intercomunicar o interconectar instituciones estatales, que es lo que nos interesa. La parte de la dinamización de economías nos metemos más que todo con la parte de las economías locales, ¿verdad? Porque el usuario de la bicicleta busca y tiene necesidad de rehidratarse, de alimentarse. Y pues las economías locales están propias y ad hoc para esto, pues la tiendita de la Niña Martita, de Don Chon, vea, y todo eso, entonces apoyarlos a ellos en ese sentido. Ahora, también cuando... Todos Express. Todos Express, por supuesto, acá, ¿verdad? También, exacto, ¿verdad? ¿Te gustan locales? No, de verdad, me encanta, soy muy apasionado de verdad de las hamburguesas de acá de Dogos Express, las promociono mucho en mis redes sociales. Gracias. Mis hijos andan por acá, por cierto, ya van a aparecer por ahí que ellos ya se andan alimentando acá, también de verdad. Y hablaba yo de las ciclorrutas y hablaba de las ciclovías. Cuando se hablan de ciclovías, nos ceñimos un poquitito a un tipo circuito, ¿sí ya? Que salís de un punto y retornás al mismo punto, ¿sí? Entonces es una pequeña diferenciación que tenemos que tener en cuanto al lenguaje que se tiene que utilizar. Ahora, en este caso, una ciclovía sí también cumple la doble función de la utilización de la bicicleta a nivel recreativo, no tanto como transporte, pero a nivel recreativo, y se necesita para poder promover el uso de ella. Entonces, en este caso, las municipalidades son los competentes para poder realizar estas infraestructuras. Ahora, tú mencionabas al Ministerio de Obras Públicas. Por supuesto, si ellos tienen un montón de fondos para poder realizar todo esto. ¿Por qué? Porque existen diferentes dependencias que ellos tienen, como Fovial, ¿sí? Tienen CONACEBI y también está FONAT, que estos fondos están destinados para estas instancias, no solamente para respaldar y responder a los vehículos automotores que caminan o se impulsan a través de combustibles hidrocarburos o las motocicletas, sino que también están para velar todos los que utilizamos las vías, que en estas instancias ellos tienen las competencias para poder realizar estas modificaciones. Y en la ley se dice que a partir de que esta ley sea ley del Estado, después de su publicación del Diario Oficial, tendrán 2 años los ministerios, las instancias estatales y gubernamentales y las municipales para empezar a crear las condiciones. Entonces, ¿hace cuánto aprobaron esa ley? Ya se va a cumplir, eso fue, discúlpame si me falla un poquitito el dato, es en el noviembre del 2019. Sí. Ya tiene 2 años. Ya tiene 2 años, entonces okay. Ya va a cumplir 2 años, entonces comienza eso ya, que tiene que empezar a suceder, ya, tiene que empezar a transformar eso, ¿verdad? Al país para que se crean las condiciones en este sentido.
¿Qué te parece si ahondamos más en estos temas? Hablemos también un poco de política en el sentido de cómo se han comportado las diferentes administraciones con la permeabilidad hacia estas ideas y hasta esta ley, por ejemplo. Pero hablemoslo en el siguiente segmento. Perfecto. ¿Te parece? Sí. Gracias. Perfecto. Mis estimados amigos, continúen viendo la entrevista con Max Serrador. Hoy estamos hablando de deporte, el deporte recreativo, la cultura. La cultura es también un hábito y es donde entra el deporte a nivel cultural. Gracias.